gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de bueno, los amigos son, qué sé yo, qué son los amigos son una familia que te ayuda en algunas cosas, te aman, o sea, no sé qué decir, es mi primer video, o sea, Luis, hola, acá empiezo, hola. Bien, ustedes tienen que decirme de qué quieren que haga videos y yo se los voy a hacer. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, y nos vemos en el otro video. Chau. Esta es la presentación de yo olvidé otro amigo, la presentación. Chau.